Bueno, muy buenas tardes. Es bueno poder reunirnos una vez más en este espacio de la Mediateca del Centro León para tener una tertulia y libros. Todos sabemos lo que es un libro, pero a veces no sabemos lo que es una tertulia. Una tertulia no es más que una conversación amena, fluida, con libertad de pensamiento, entre personas que a veces con diferentes ideas dialogan, intercambian y construyen conocimiento. Tertulia de libros en la Mediateca, en la tarde de hoy, tiene un honor inmenso de tenerlos a ustedes, pero también de tenerlos a ustedes porque han venido justamente porque nuestros invitados especiales de hoy son Carmen Pérez Valerio, a él le encanta que le digan el Valerio, y Edwin Espinal, que también reclama que le digan Hernández. Le pregunté un día por qué y me dijo para que no me confundan con el pelotero. Entonces, tenemos a Edwin y a Carmen para hablar, son nuestros tertulianos de hoy, para hablar de un libro que es El infinito en el junco. Es un libro que es muy difícil de determinar de qué es. No sabemos si es un libro de historia, si es un libro sobre el libro, si es un libro sobre experiencias personales de alguien que su vida ha estado vinculada al libro. Lo cierto es que nos ayuda muchísimo a ver la evolución del libro desde sus diferentes formatos. Nos habla un poco del libro de humo, del libro de piel, del libro de árbol, del libro de papel, y nos va llevando a través de sus narraciones, de sus vivencias, sobre lo que ha significado el libro en la historia de la humanidad. Pero mi propósito con estas, bueno, ya no están siendo breves, con estas breves palabras, es darles la bienvenida en nombre de la doctora María Amalia León, que es nuestra presidenta, en nombre de todos nosotros, a este espacio de tertulia y libros, y dejarlos con la conducción de Carlos Rodríguez Almaguer, también hay que decir el segundo apellido, Almaguer, ¿cómo que Rodríguez cualquiera? El nombre no, Rodríguez es toda una casta de... hablando de Rodríguez, ahí está Eduardo Rodríguez Vázquez. También hay que decirle su segundo apellido, que es el presidente del Instituto de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que nos está visitando en este fin de semana aquí en Santiago, a propósito del encuentro de coleccionistas de numismáticos que se está efectuando en la ciudad. Así que los Rodríguez están también de fiesta hoy en Santiago. Como estamos de fiesta en el Centro León por tenerlos a todos ustedes. Los dejo con Carlos Rodríguez Almaguer, que es nuestro encargado de investigación y documentación del Centro León, quien va a cumplir la formalidad deliciosa, el gusto fantástico de presentar formalmente a nuestros invitados de hoy. Así que los dejo con Edwin y auguro que vamos a tener una tarde de construcción de conocimientos y intercambios de experiencias muy fructíferas. Muchas gracias, Luis Felipe. Sí, bueno, reitero el agradecimiento del Centro León a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Y también a Edwin y a la profesora Carmen Pérez Valerio por aceptar de primera, tengo que decirlo, la invitación que se les hizo. Cuando les escribimos proponiéndole el tema, a pesar de lo complicado
que hemos hablado aquí, los dos respondieron de manera inmediata, sí, vamos. Entonces, como ya dijo Luis Felipe, el libro que es simplemente un pretexto para hablar sobre la historia del libro, la importancia del libro y la lectura, la historia de las bibliotecas, la importancia de las bibliotecas y de los archivos, la importancia de la historia, del arte de escribir. Es decir, el libro es el pretexto y están acá nuestros invitados para hablarnos de sus experiencias personales en este universo. El universo relacionado con el libro, relacionado con las bibliotecas, con los archivos, con el arte de escribir, con la pasión de leer. Y como decía Luis Felipe, vamos a hacerle, aunque pudiéramos decir que ellos no necesitan presentación, vamos a hacer, porque es de rigor, la presentación formal. Carmen Pérez Valerio, poeta, ensayista, educadora y editora dominicana, posee una licenciatura en Educación con especialidad en Filosofía y Letras por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, maestría en Ciencias de la Educación, concentración en Investigación Educativa por la Universidad Tecnológica de Santiago, posgrado en Cultura Afro-Iberoamericana por la Universidad Católica de Santo Domingo y la Universidad Alcalá de Henares, especialidad en Estudios de Formación y Capacitación para Editores Universitarios por el Tecnológico de Costa Rica, y actualmente trabaja su tesis doctoral en Estudios del Español, Lingüística y Literatura de la Pucamaima. Desde la década de los años 80 ejerce un continuo activismo cultural y de servicio que ha ido alternando con su labor profesional como editora y docente en pro del desarrollo educativo, cultural y literario. Ha sido conferencista en múltiples eventos culturales en la República Dominicana y en el exterior. Ha publicado poemarios, ensayos y artículos científicos, así como trabajos de crítica literaria y creativos en libros, revistas especializadas y antologías literarias. Es autora de los poemarios Rumor Cotidiano y Canto a la Muerte Enamorada, inédito, así como de los libros Paisaje de Luz, Medio Siglo de Excelencia y Desarrollo, por el aniversario 50 de la Pucamaima, revista Amantes de la Luz, Manual de Marca e Identidad Gráfica, Corporativa y Simbología, también por la Pucamaima. Además, es coautora del libro Santiago de los Caballeros, Visiones y Latidos de la Ciudad Corazón, entre otras publicaciones. Su vocación altruista la ha llevado a ocupar en 2 ocasiones la presidencia del Ateneo Amantes de la Luz, donde actualmente desempeña la labor honorífica de directora de la Biblioteca Manuel de Jesús de Peña y Reynoso de esa centenaria institución cultural. Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua, cultora del Movimiento Interiorista y presidente de la Mesa Redonda Panamericana de Santiago, institución internacional asociada a la Organización de Estados Americanos. Su vida profesional ha estado vinculada desde la década de los años 80 a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde ocupa la posición de directora del Departamento Editorial, miembro del Consejo Académico y de la Junta Universitaria. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y el profesor Edwin Espinal es abogado, notario público en ejercicio, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de cuya Escuela de Derecho en el campus de Santiago es su actual director. Ocupó el cargo de director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA. En el área académica es profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Comparte el ejercicio de su profesión con un intenso activismo cultural. De hecho, sale de aquí directo a otra actividad. Casi tiene el don de la ubicuidad. Ha obtenido, entre otros galardones, el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez en el año 2006 por su obra Historia Social de Santiago de los Caballeros, 1863-1900, y el Premio Anual de Historia 2020 José Gabriel García por su obra Historia Social de Santiago de los Caballeros, 1900-1916. Él es además miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Muchas gracias por aceptar a pesar de tu apretada agenda. Decíamos que el libro que nos convoca hoy, como pretexto, El infinito en un junco, de la escritora española Irene Vallejo,
es un pretexto porque el libro es un universo en sí mismo. Es la historia del libro en la cultura occidental. Y ayer, hablando con la doctora María Amalia León, ella decía que el libro amerita una tertulia por cada capítulo. Entonces, entenderán que hoy solamente vamos a usar al libro y a su maravillosa historia con una cantidad de información que es abrumadora, con una relación entre esa información que es sorprendente y además escrito de una manera bella. Vamos a usar el libro como pretexto para estar hablando de las experiencias profesionales de nuestros dos invitados dentro de este maravilloso ámbito del libro, las bibliotecas y la escritura. Sobre el libro, quisiera comenzar leyendo este texto con el que la autora decide introducir su ensayo. Este es un libro sobre la historia de los libros, un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el tiempo y en el espacio, la historia de su fabricación de todos los tipos que hemos ensayado a lo largo de casi 30 siglos, libros de humo, libros de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y los últimos llegados hechos de plástico y de luz. Es, además, un libro de viajes, una ruta con escalas en los campos de batalla de Alejandro de Macedonia, Alejandro el Grande, y en la villa de los papiros bajo la erupción del Vesubio, en los palacios de Cleopatra y en el escenario del crimen de Hipatia, en las primeras librerías conocidas y en los talleres de copia manuscrita, en las hogueras donde ardieron códices prohibidos, en el Gulag, en la biblioteca de Sarajevo y en el laberinto subterráneo de Oxford en el año 2000. Un hilo que une a los clásicos con el vertiginoso mundo contemporáneo, conectándolos con debates actuales, Aristófanes y los procesos judiciales contra humoristas, Safo y la voz literaria de las mujeres, Tito Livio y el fenómeno fan, Séneca y la posverdad. Pero sobre todo, esta es una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles de personas que a lo largo del tiempo han hecho posibles y han protegido los libros, narradoras orales, escribas, iluminadores, traductores, vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes, monjas, esclavos, aventureras, lectores en paisajes de montaña y junto al mar que ruge, en las capitales donde la energía se concentra y en los enclaves más apartados donde el saber se refugia en tiempos de caos, gente común cuyos nombres en muchos casos no registra la historia, esos salvadores de libros que son los auténticos protagonistas de ese ensayo. Esta tarde vamos a estar hablando con dos miembros de esa cofradía legendaria y antiquísima. Para ello vamos a darle la palabra a la profesora Carmen Pérez Valerio. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que el libro, como tú dijiste, es muy abrumador, pero también es abrumador todo el contexto de lo que íbamos a hablar o vamos a hablar esta tarde, porque es muy amplio el tema, cuando abarca el libro, cuando abarca la biblioteca, abarca también un texto escrito incluso, que es un texto producto de una tesis doctoral, lo que implica una investigación amplísima. El trabajo es muy grande. De mi parte, yo lo que hice fue tomar algunos apuntes y más bien presentarle un poco la historia del libro y las bibliotecas a través del tiempo. Una manera un poco quizá de recordarles informaciones que ya ustedes, la mayoría tienen, pero por lo menos motivarle a la lectura y refrescar el pensamiento. Por lo tanto, en esta breve presentación reflexionaremos un poco sobre estos dos pilares de la civilización, que es el libro y la biblioteca, a los que también nosotros tendríamos que agregarle el archivo, que es una parte olvidada cuando hablamos del libro y la biblioteca, pero los archivos son fundamentales para preservar la información.
El propósito principal, ya le dije, es motivar el interés por la escritura y la lectura mediante este breve recorrido. Tanto el libro como la biblioteca, como ustedes saben, surge como una necesidad de conservar el conocimiento acumulado. Su evolución comienza con las primeras formas de escritura y organización del saber desde la antigüedad. He elaborado algunas imágenes solo para tener un elemento gráfico de la información. En la legendaria Mesopotamia, entre los años 2500 antes de Cristo y 1600 antes de Cristo, las eduba o casas del saber cumplían la doble función de ser escuelas para escribas y archivos de tablillas de arcilla. En estos espacios se enseñaba la escritura cuneiforme, la contabilidad sobre todo, y otras disciplinas esenciales para la administración de las ciudades-estado, mientras que al mismo tiempo se preservaban los textos legales, religiosos, económicos y literarios, convirtiéndose en centro clave para la transmisión del conocimiento en la antigüedad. En la misma región y época, la ciudad de Nippur, en la actual Irak hoy, albergó una de las primeras bibliotecas de la historia, dedicada exclusivamente a conservar textos religiosos, administrativos y literarios. Estas tablillas de arcilla, escritas en cuneiforme también y cuidadosamente organizadas, demuestran, señores, el alto grado de sistematización del conocimiento y la importancia que se le daba a la preservación en las civilizaciones mesopotámicas. En Egipto, los rollos de papiro formaban parte de las colecciones reales. Estos rollos, cuidadosamente organizados en templos y palacios, representaron un avance significativo en lo que era la conservación del conocimiento. Las primeras bibliotecas egipcias, controladas por escribas y sacerdotes, registraban desde textos religiosos hasta tratados científicos y administrativos. En esta parte administrativa, por lo general, entran mucho los archivos, que en cualquier momento merecen verdaderamente que se retomen por su importancia, sobre todo en la parte institucional, y sobre todo que ya los archivos son algo más que documentos institucionales, ya tienen una función muy amplia. En el mundo grecorromano surgieron también las bibliotecas públicas y privadas que consolidaron el saber clásico, aunque este privado también público, perdón, esto cuando hablamos de bibliotecas públicas y privadas, esta parte pública hay que tener mucho cuidado con ella cuando hablamos en la antigüedad, porque público no era, estaba restringida para una población muy limitada. Estas consolidaban el saber clásico, como fueron las bibliotecas de Atenas en el siglo V a.C., la biblioteca de Pérgamo en Alejandría en el siglo III a.C., la biblioteca de Nisa, II a.C., la biblioteca del Celso en Éfeso, siglo II después de Cristo, y las bibliotecas privadas romanas que aparecieron a partir del siglo I después de Cristo. Estas instituciones también funcionaban como centro de estudios, debate y formación intelectual. Su existencia refleja la valoración del conocimiento como fundamento de la vida pública, la educación y el progreso cultural en la antigua civilización griega y romana. La Biblioteca de Alejandría, que quizá es el nombre que más nos suena a nosotros en este tiempo, fundada entre los años 288 y 283 antes de Cristo en Egipto, representó posiblemente el intento más ambicioso por reunir en un solo lugar todo el conocimiento del mundo antiguo o el conocimiento de la humanidad hasta ese momento. Esta biblioteca se convirtió en el mayor centro de estudio y conservación de los textos del mundo helenístico,
que atraía a sabios de diversas regiones y albergó cientos de miles de rollos de papiros. Se dice que contenía hasta 700,000 rollos y que exigía a los barcos visitantes que entregaran sus manuscritos para ellos copiarlos. Fíjense ustedes hasta dónde la importancia de esta biblioteca en el mundo antiguo. Aunque no se conserva físicamente, la Biblioteca de Alejandría sigue siendo un símbolo del ideal humano de reunir y proteger el conocimiento universal. La Casa del Saber en la ciudad de Urú, las colecciones reales de Egipto y las bibliotecas grecorromanas concentraron los primeros legados de conocimiento vertidos en libros, bibliotecas y archivos de la antigüedad. Ya durante la Edad Media, los monasterios desempeñaron un papel significativo en la preservación de la memoria escrita mediante la copia de manuscritos, resguardando así el saber clásico y religioso en un contexto donde la lectura y la escritura estaba limitada a monjes y clérigos, algunos nobles y muy pocos intelectuales, que por lo general eran los mismos miembros del clero. Con la invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, se transformó radicalmente la forma de producir y difundir el libro, lo que permitió una mayor circulación del libro y marcó el inicio de la democratización del acceso a la lectura. Ya no solo los monasterios o reyes podían tener libros, sino que comerciantes, profesores y ciudadanos cultos comenzaron ya a acceder a ellos. El cambio de la edición manual a la edición impresa fue clave para abrir una nueva era del conocimiento y de libertad del pensamiento, lo que significó un salto cualitativo en lo que era la circulación del libro en ese momento. Hoy nos puede parecer muy simple, pero hay que ver la diferencia, por eso marca una nueva era entre lo que es producir un libro escrito manualmente a tú poder reproducirlo ya para la circulación masiva, y si no muy masiva, por lo menos con un número mayor. O sea que hay que ver también que hoy hablamos de la era del conocimiento, pero también aquí habría que hablar de un salto también hacia una era del conocimiento, que es un antecedente, ¿verdad?, de lo que hoy nos pasa. A partir de los siglos XVIII, XIX, también, bueno, desde el XVII, ya surgieron, básicamente XVIII, ya surgieron las bibliotecas públicas modernas, o lo que nosotros entendemos o pudiéramos entender como bibliotecas públicas modernas a partir del siglo XVIII. Estas instituciones orientadas al servicio colectivo con acceso gratuito y organizado. Estas bibliotecas marcaron también un cambio fundamental al pasar de colecciones privadas o restringidas a espacios abiertos para la educación, la lectura y el desarrollo cultural de la ciudadanía, especialmente en un contexto de creciente alfabetización y de expansión de la educación pública, que es sobre todo a partir del siglo XVIII. Al mismo tiempo, se fortaleció la figura de los archivos estatales, que comenzaron a gestionarse de forma científica para conservar y clasificar y al mismo tiempo facilitar la consulta de documentos oficiales y patrimoniales. Ambos espacios se consolidaron como pilares del desarrollo educativo, institucional y cultural de las sociedades modernas. Ya en el siglo XX, XXI, de esto ya ustedes saben más que yo, a partir del siglo XX-XXI, tanto el libro como la biblioteca han superado los límites físicos para ofrecer un acceso digital y global al conocimiento, respondiendo así a los desafíos de los nuevos tiempos. Este proceso de transformación refleja la continuidad de una misión común, y esto es importante, una misión común en todos los tiempos: la preservación, la organización y el compartir el conocimiento. Esas tres funciones siempre van a estar alineadas
a lo que es el libro, las bibliotecas y los archivos. En la actualidad, las bibliotecas, aunque no en su totalidad, siguen siendo espacios fundamentales para la reflexión crítica, la inclusión digital y la democratización del saber, adaptándose continuamente para atender las necesidades afines a sus funciones en nuestra sociedad contemporánea. Aunque el libro ha adoptado múltiples formas, desde tablilla, papiro, códice, y ya hablábamos ahorita de humo, etcétera, etcétera, y que está muy bien recogido, exactamente, y de luz también, hasta estas plataformas digitales que hoy tenemos, su esencia como vehículo del saber se mantiene intacta. Las bibliotecas, por su parte, han pasado de ser depósitos restringidos de la palabra escrita a convertirse en espacios abiertos de consulta, aprendizaje y diálogo. Los archivos, a su vez, han dejado de ser simples contenedores de documentos para constituirse en sistemas complejos de gestión de la memoria institucional y cultural. Ante los cambios y avances de la humanidad, la ciencia y la tecnología, así como las interrogantes que provocan respecto al libro y su futuro, es importante que actualicemos nuestros conceptos sobre el libro y la biblioteca, a fin de comprender el rol en el mundo actual y también en el futuro. No busquemos conceptos complejos para definir el libro, puesto que más allá de sus múltiples formas y los elementos o recursos que nos muestran el lenguaje escrito, el libro es el vehículo por excelencia para preservar y transmitir el conocimiento. Desde las tablillas de arcilla, desde el humo, la tablilla de arcilla en Mesopotamia hasta los libros digitales, su esencia permanece como depositorio material o virtual del saber. Este conocimiento contenido en la palabra escrita representa un patrimonio cultural de la humanidad, su historia, creatividad, logros, aspiraciones e interrogantes. En suma, refleja la evolución integral del ser humano en un diálogo permanente entre el mundo material y el mundo espiritual, a través de las ciencias, las creencias y los sueños individuales y colectivos. Respecto a las bibliotecas y los archivos, aunque han evolucionado en paralelo, ambos difieren en sus funciones. Las bibliotecas tienen una finalidad cultural y educativa, cuya misión esencial es preservar, organizar y compartir el conocimiento, además de ser guardianes del saber. En cuanto a los archivos, su propósito fundamental es conservar, organizar y garantizar el acceso a los documentos que constituyen la memoria institucional, legal e histórica de una sociedad. En la actualidad, las bibliotecas han sumado múltiples roles a su quehacer, al tiempo que se han ido adaptando a los avances en la aplicación de la tecnología, por lo que se han convertido en centros de encuentros, de formación y alfabetización digital, con plataformas híbridas que buscan democratizar el conocimiento y motorizar la cultura. Coexisten los pasillos de anaqueles tradicionales con equipos tecnológicos y plataformas de acceso remoto. También los archivos han ido adaptándose a las nuevas tecnologías y ampliando sus servicios. Ambas instituciones sirven como refugio del pensamiento y motores de la cultura. En la República Dominicana, el desarrollo del libro y la biblioteca ha seguido una trayectoria particular, vinculada a procesos históricos, culturales y educativos del país. El antecedente más antiguo, o por lo menos lo que son referenciados como más antiguos, se encuentran en las primeras colecciones en conventos coloniales, sobre todo en la biblioteca del convento de los dominicos, a su llegada en 1510, considerada la primera biblioteca y la más antigua de América. La biblioteca también del convento de los franciscanos entre 1510 y 1520 por ahí, y la biblioteca del seminario Santo Tomás de Aquino 1538,
esta última asociada a la primera Universidad de América. Estas primeras bibliotecas funcionaban como centro de estudios teológicos y filosóficos e incluían la labor doctrinal y educativa. Contenían manuscritos religiosos, materiales para la formación de frailes, textos teológicos, jurídicos y clásicos del pensamiento europeo. Sin embargo, las bibliotecas conventuales estaban restringidas a la comunidad educativa y religiosa. La biblioteca del Colegio de Gorjón, luego Universidad Santiago de la Paz, fundada en 1540, también por los dominicos, muchas veces se le menciona como una de las primeras bibliotecas públicas por su carácter más educativo y laico, a diferencia de las conventuales. Sin embargo, estaban también restringidas a los fines pedagógicos del colegio. La biblioteca fundada por Gonzalo Fernández de Oviedo en 1553 en la fortaleza Osama de Santo Domingo ha sido considerada por algunos historiadores, entre ellos Emilio Rodríguez de Morici, como la primera del continente americano. Sin embargo, no se reconoce universalmente como la primera biblioteca pública, ya que, aunque era laica y estatal, su uso estaba limitado a Oviedo y posiblemente a funcionarios del gobierno colonial, sin evidencia de que tenía un acceso abierto a la población. Realmente, la apertura al público comienza en la segunda mitad del siglo XIX. Como antecedentes de las bibliotecas públicas, cabe mencionar la biblioteca del Instituto Profesional entre 1866 y 1868, aunque su acceso también era limitado a ciertos grupos ilustrados. Esta biblioteca, a su vez, constituye el antecedente más antiguo de la hoy Biblioteca Pedro Mir de la UAS. Como ustedes saben, el Instituto Profesional fue la base estructural y académica que dio continuidad a la Universidad de la Universidad Colonial de Origen, a una evolución de lo que hoy conocemos como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por su parte, Bertilio Alfau Durán sostiene que la primera biblioteca pública del país fue fundada en 1867 por 6 ciudadanos ilustres, entre ellos Fernando Arturo de Meriño. Se estableció en una sala de la Casa del Sacramento, sede del Seminario Conciliar de Santo Tomás de Aquino, dirigido en ese momento por Meriño. El fondo bibliográfico y documental de esta biblioteca era personal, discúlpenme que se me fue. El fondo bibliográfico y documental de esta biblioteca era la valiosa colección de libros del venezolano nacionalizado dominicano Rafael María Baral, quien donó su biblioteca personal a la República Dominicana antes de fallecer en 1860. Esta colección, inicialmente depositada en el Palacio de Gobierno, fue fundada en 1868. Asumió su cuidado, perdónenme que brinqué una línea, antes de fallecer en el 68. Esta colección, inicialmente depositada en el Palacio Consistorial, fue trasladada y abierta al público en 1867. Posteriormente pasó a la Sociedad La Juventud, que se fundó en 1868. Esta asumió su cuidado hasta su disolución en la década de 1870, cuando la biblioteca pasó a la Sociedad Amigos del País, establecida en 1876. A pesar de los esfuerzos, la colección sufrió deterioro y finalmente fue disuelta en 1905 por una acción gubernamental. Aunque Alfau y otros investigadores la consideran la primera biblioteca pública, lo cierto es que su fondo se conformó a partir de una colección particular proveniente de un intelectual venezolano, aunque nacionalizado. Por esta razón, la biblioteca Manuel de Jesús de Peña y Reynoso del Ateneo Amantes de la Luz
es verdaderamente la que se considera históricamente como la primera biblioteca pública del país, al representar un verdadero esfuerzo colectivo nacido desde el corazón del pueblo dominicano, con apertura al público y sin restricciones, consolidando un fondo bibliográfico construido íntegramente con recursos y voluntades, sobre todo de los santiagueros. Esta primera biblioteca pública del país nace junto a la Sociedad Literaria Los Amantes de la Luz, aunque oficialmente se dejó instaurada el 13 de septiembre de 1874, poco tiempo después de ser fundada esta institución, el 4 de junio de ese mismo año, hace 151 años. Y aquí tenemos al presidente actual de la Biblioteca Amantes de la Luz. La Biblioteca del Ateneo Amantes de la Luz, que lleva el nombre de su fundador, Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, fue una de las primeras iniciativas planteadas en las actas prefundacionales de esta institución cultural. Desde el inicio se estableció un reglamento que exigía a cada miembro fundador donar un libro y 6 pesos para el fondo bibliográfico, norma que también debían cumplir los nuevos miembros de la sociedad. Además, todos los socios debían pagar una cuota mensual destinada a compra de libros. Las gestiones para adquirir los libros involucraron tanto a particulares como al Ayuntamiento de Santiago. Y el impacto de esta sociedad fue tan significativo que para el año 1900 el 50% de los fondos de la Lotería Nacional Municipal, de la Lotería Municipal, se dedicó a la construcción del local de la institución. Desde sus inicios, la biblioteca ha estado abierta al público, manteniendo un dinamismo cultural y educativo acorde a sus principios fundacionales y adaptándose a los cambios sociales a lo largo de sus 151 años de servicio ininterrumpido. A partir del año 2000 se inició un proceso de modernización que incluyó la digitalización parcial del registro bibliográfico para el fácil acceso, en sustitución de los conocidos archivos verticales. También la instalación de 2 salas de internet que contribuyeron a ampliar sus servicios. Sin embargo, con el paso del tiempo, los equipos se quedaron obsoletos. Después de gestiones infructuosas durante muchos años, recientemente Indotel remozó la sala tecnológica, proveyendo nuevas computadoras y personal para su operación. La Junta Directiva 2023-2025, entre múltiples iniciativas, impulsó importantes acciones para el remozamiento y la adecuación de la planta física de la institución, así como para la preservación del fondo bibliográfico, acompañadas de un notable dinamismo cultural. La Junta Directiva actual 2025-2027, cuyo presidente es el señor Carlos Manuel Estrella, asume como prioridad dar continuidad a esas iniciativas, tanto en la infraestructura como en la conservación y difusión de la valiosa riqueza contenida en documentos que con el paso del tiempo y bajo condiciones ambientales adversas comienza a deteriorarse. Como parte de las estrategias para alcanzar estos objetivos, se ha propuesto, además de las mejoras en la infraestructura, un conjunto de acciones clave que son la digitalización del material bibliográfico y hemerográfico, la restauración del fondo patrimonial antiguo, la climatización adecuada para prevenir el acelerado deterioro de los impresos y la dotación del equipo necesario para modernizar los servicios, facilitar la preservación y circulación del conocimiento, tanto de forma presencial como remota. Esperamos que lo podamos lograr este año, o el que viene, o en los siguientes. En la segunda mitad del siglo XX, a raíz de la caída del régimen el innombrable, las bibliotecas dominicanas alcanzan un gran auge y un extraordinario dinamismo y desarrollo.
Esto debido sobre todo a los nuevos aires de libertad, el surgimiento de universidades privadas y los avances científicos y tecnológicos. En 1971 se inaugura la Biblioteca Nacional, cuya primera iniciativa de creación data de 1927. El surgimiento de esta biblioteca contribuyó significativamente a la profesionalización de bibliotecarios y de personal técnico. Muchas bibliotecas públicas y privadas comenzaron a incorporar recursos digitales y espacios comunitarios, un proceso que trajo consigo desafíos estructurales de equipamiento y de acceso. La era digital, como ustedes saben, ha transformado profundamente nuestra manera de leer, nuestra forma de leer, conservar y compartir el conocimiento. Hoy, los libros existen en múltiples formas, impresos, digitales, audiolibros e interactivos. Y las bibliotecas combinan estanterías físicas con servicios virtuales, plataformas digitales y bibliotecas móviles. Entre los principales desafíos, sin embargo, actuales de las bibliotecas, quiero mencionar 3 por la gran importancia que tienen. Son muchos, pero vamos a quedarnos en 3. Primeramente, la brecha digital, que excluye a quienes no cuentan con dispositivos adecuados, conexión a Internet o habilidades digitales básicas, limitando la participación en la educación, el trabajo, la cultura y la vida en general en los entornos digitales. La segunda es la sobrecarga de información. Esta, señora, es sumamente importante. Esto puede confundir más que orientar, puesto que supera la capacidad de las personas para procesar los conocimientos, filtrarlos y comprenderlos adecuadamente. Y la tercera, la pérdida del pensamiento profundo, debido a la disminución de la capacidad de concentración, análisis y reflexión crítica, como consecuencia del consumo acelerado y fragmentado de la información digital. Ante esto, sobre todo ante estos 3 aspectos fundamentales, el libro impreso y la biblioteca tradicional siguen siendo fundamentales como espacio de lectura reflexiva, atención plena y acceso equitativo al conocimiento. A lo largo de la historia, la palabra escrita ha sido símbolo de libertad y resistencia. Libros prohibidos, bibliotecas clandestinas y autores perseguidos dan testimonio del poder transformador de la lectura. Defender el acceso al conocimiento ha sido y sigue siendo un acto de dignidad humana. Una sociedad que cuida sus libros y sus bibliotecas es una sociedad que protege su conciencia, su memoria y su identidad. En un mundo marcado por la prisa, el consumo y la distracción, promover la lectura y garantizar el acceso libre a la información es una tarea urgente para proteger la libertad individual y la soberanía cultural de los pueblos. El libro y la biblioteca no son reliquias del pasado, sino herramientas vivas que nos permiten comprender mejor el presente y proyectarnos hacia un futuro con una mayor conciencia. Si aspiramos a una sociedad más justa, consciente, pacífica y solidaria, necesitamos cultivar el hábito de la lectura y reconocer el papel insustituible del libro y las bibliotecas. En ellos no solo descansa lo que fuimos y lo que somos, sino también las posibilidades de lo que estamos llamados a ser. Por consiguiente, que nunca falte un libro en nuestras manos, ni una biblioteca en nuestro horizonte. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Entre los numerosos conceptos sobre la importancia, sobre lo que es el libro que maneja Irene Vallejo en El infinito en un mundo, ella cita este concepto breve de Emilio Lledó en
en su libro Los libros y la libertad, en la que nos dice que el libro, más o menos lo que usted acaba de decir ahí, el libro es sobre todo un recipiente. El libro es sobre todo un recipiente donde reposa el tiempo, una prodigiosa trampa con la que la inteligencia y la sensibilidad humana vencieron esa condición efímera, fluyente, que llevaba a la experiencia del vivir hacia la nada del olvido. Vamos, a partir de lo que la parte en la que termina la intervención de la profesora Carmen, vamos a darle la palabra a Edwin para escuchar esa valiosísima experiencia suya como investigador relacionado con bibliotecas, con libros, con búsqueda, con análisis de documentos, con archivos, como escritor que maneja todos esos fondos y además que transmite conocimiento, salva, sintetiza y transmite conocimiento, y además como profesor, lo mismo que nos acaba de hacer la profesora Carmen Pérez Valerio, la idea del profesor que tiene siempre delante el desafío de motivar a sus estudiantes a la necesidad de leer como un requisito a preservar esa libertad individual, esa capacidad de pensar por uno mismo, esa protección a que me puedan manipular porque me dicen algo de lo que yo no estoy enterado. Y a veces mucha luz oscurece. Y como ella decía, hoy tenemos tanta información que si no tenemos referentes claros y filtros fuertes para procesar la información que nos es útil para nuestro modelo de vida personal o social, estamos perdidos en medio de esa maraña de información y de desinformación. Edwin. Gracias, Carlos. Yo quisiera retomar donde Carmen dejó la exposición para que esas cuestionantes queden en manos del público para cuando llegue el turno de la interacción. Y quería sencillamente abrir un espacio con algunas notas acerca de la realidad dominicana del libro y el tema de la digitalización. Y como sabemos, los libros son esos soportes en los cuales se plasman las obras literarias. Son los vehículos a través de los cuales la escritura tiene una forma de expresión. Y la ley del libro de las bibliotecas de la República Dominicana del año 2008, a pesar de que fue en un momento muy temprano, quizás del siglo XXI, define los libros ya con ese ingrediente tecnológico, diciendo que son los editados, producidos e impresos en base de papel o publicados en cualquier otro medio tecnológico. De manera que no solamente los libros físicos gozan de protección en nuestra legislación, sino también aquellos que están plasmados en un soporte digital. Y la misma ley plantea que no solamente la materialidad no define al libro, sino también el propio término de las bibliotecas, puesto que en el caso de los libros, aún sean digitales, como dice Irene Vallejo en el libro, el libro debe ser portátil, debe favorecer la intimidad de quien escribe y lee, debe acompañar a los lectores y caber en su equipaje. Algo difícil de asimilar para aquellas personas que tienen una tableta en las manos y el paso de una página con un dedo en una pantalla no crea una conexión de lectura, máxime cuando la propia Irene Vallejo en su libro nos dice que los libros describen a las personas que los tienen entre las manos. Entonces, si tenemos una tableta, ¿cómo nos va a describir una tableta si tiene un libro contenido en ella? Y esa independencia del tipo de soporte para su consideración se refleja igualmente en el concepto de biblioteca, como decía, que trae la ley. Organización social con vocación de servicio público, cuyas funciones esenciales están dirigidas a preservar, organizar y poner a disposición de la comunidad de usuarios acervos documentales en diferentes soportes para satisfacer necesidades de investigación, educación, información, cultura y de empleo del tiempo libre de las personas a través de servicios, procesos y recursos idóneos para el cabal cumplimiento de su misión. Y lo propio cabe indicar acerca de las nociones de acervo documental y de fondo bibliográfico en la misma ley. Conjunto de materiales, libros, folletos, publicaciones y en general documentos en todo soporte de información que hacen parte de una biblioteca, centro de documentación o servicio de información. Entonces, ¿qué tenemos?
que a partir de esas significaciones hay que concluir entonces que, roto el vínculo físico existente entre el objeto impreso y el texto, el acervo de una biblioteca perfectamente puede estar constituido por soportes digitales, incluso audiovisuales en el caso de los audiolibros, una innovación tecnocultural que plantea una nueva relación entre los soportes a través de los cuales se vehiculizan las palabras y sus efectos sociales sobre las formas de lectura, como decía Carmen. La patria de papel, a la que alude Irene Vallejo en referencia a la Biblioteca de Alejandría, puede perfectamente tener una bandera inmaterial. Y contrario a lo que pudiera pensarse sobre el rol de las bibliotecas en un entorno cada vez más digital, los catedráticos europeos Adrian van der Wiel, André Schuller, Anne Mangen y Mia Kovac, en su ensayo ¿Por qué es importante la lectura de alto nivel?, publicado el año pasado, indican que las bibliotecas, en tanto espacios públicos de lectura, son los mejores para apoyar la enseñanza formal e informal de la lectura más allá del ámbito escolar y para hacer visible la lectura como práctica social. Por tratarse, en palabras de Schuller, de los únicos centros de lectura de la sociedad actual, son espacios únicos reservados para la lectura concentrada, dice él, el aprendizaje permanente y los procesos de lectura social. Pero, ¿cuál es la realidad de los libros y la lectura en República Dominicana? El año pasado el Banco Central hizo una encuesta de consumo cultural y determinó que, como parte del gasto asignado por las familias dominicanas a bienes y servicios culturales, la adquisición de libros, periódicos y revistas representa apenas el 5%, que está superado por la adquisición de servicios de cable, internet y suscripciones en periódicos con un 62.7%. El consumo de películas, series, música y programas variados, grabados, asistencia al cine, videojuegos y conciertos con un 19%, y la compra de artesanía, pintura, cuadros, esculturas y grabados y entradas de exposiciones individuales lúdicas con un 9.6%. O sea, los libros son lo último en ese consumo cultural. Y en conexión con lo anterior, solamente el 29% de personas con 13 años o más declaró haber leído al menos un libro en el año previo a la encuesta, con un promedio de 4 libros anuales, cuando en otros países se lee muchísimo más. Y de esos lectores, el 45% al menos eligió una obra de autoría dominicana. Pero el porcentaje de la lectura de libros fue menor a la escucha de música grabada a través de distintos medios, con un 67% de nuevo, y el visionado de programas de televisión con un 49%, y la escucha de radio con un 33%. O sea, los libros siempre también en último lugar en cuanto a edades de acceso. Y sin referencia a edades, en esta misma encuesta se señala que el 15% de la población encuestada había ido al cine, el 15% había ido a conciertos, recitales o presentaciones de música en espacios abiertos y o cerrados, y más de una octava parte de la población objeto de estudio había visitado algún patrimonio natural o cultural como zoológicos, acuarios, jardines botánicos, monumentos nacionales, históricos, arquitectónicos o sitios arqueológicos. Ninguno mencionó que fuera una biblioteca. Y en referencia al formato de lectura, el medio digital fue utilizado por el 26% de los lectores de libros y por el 59.4% de quienes leen periódicos. De nuevo, los libros a la saga en cuanto a incluso medios digitales. Y en este contexto, el 68.3% de la población objeto de estudio manifestó su preferencia por leer contenidos en redes sociales, el 37% en correos electrónicos y un 20% en blogs, foros y sitios web durante los 30 días previos a la encuesta. Ninguno mencionó libros, a pesar de que entre el 2019 y el 2023 República Dominicana ocupó el 4º lugar en América Latina y el Caribe en el registro del ISBN, que es el Código Internacional de Identificación de Libros, con 9.536 ISBN pedidos en el país. En el 2017, después de la primera encuesta que se hizo también en el ámbito del Banco Central en el 2014, Angus Phillips indicó que se asistía entonces al progresivo socavamiento de la centralidad del libro
como repositorio y medio de difusión del conocimiento y la cultura. Y esta encuesta del 2024 así lo revela y refleja la pugna de lo que llama Michael Tamblyn el libro y todo lo demás. Él señala en un ensayo que se llama Tirar el dinero, oportunidades perdidas en el suministro de libros electrónicos, que en la era de la atención, en la era de la economía de la atención, de la mercantilización y comercialización de la atención, de la lucha por el tiempo, el libro y las bibliotecas no se enfrentan ya solamente a sus antagonistas tradicionales del siglo XX, la televisión, las películas, las revistas y los periódicos, sino también a TikTok, Netflix, Facebook, Instagram y YouTube, que están interesados sobre todo en la participación de los usuarios y en el consumo de su tiempo, en la muestra de contenidos, pero sobre todo en el consumo de anuncios. Y como apunta Irene Vallejo, ahora mismo, cito, estamos inmersos en una transición tan radical como la alfabetización griega. Internet está cambiando el uso de la memoria y la mecánica misma del saber. Y un ejemplo que me permite dimensionar la transformación de la lectura en el entorno conversacional de las redes y la toma de esos espacios por el libro para entrar al redil de la competencia con estos medios digitales modernos, la ofrece Francisco Alvarello en su ensayo De la lectura a la conversación, textualidades, pantallas e inteligencia artificial. Y él menciona a los influencers de la lectura, Keila. Booktokers, bookstagrammers o booktubers. Y de acuerdo con la plataforma en la que estos se den a conocer. Y él nos dice, cito, se trata de jóvenes que disfrutan compartir su afición por la lectura, generalmente de libros impresos, y realizan todo tipo de producciones en las redes para promoverla. Los booktubers, por ejemplo, pueden ser considerados mediadores culturales o prescriptores de la lectura. Construyen comunidad y producen la lectura de contagio en sus seguidores. Y a su vez, los booktubers recrean la lectura en voz alta de la antigüedad, recuperando algunas de las características del vivo televisivo y desempeñando una performance cercana al teatro para concitar la atención de sus seguidores. El susurro de los libros en cada época es distinto, dice Irene Vallejo. Y como sostiene Alvarello, la realidad indica que se lee y se escribe más, pero fuera de la hegemonía de los libros impresos. Y por ende el conocimiento, la posibilidad de expandir la memoria, en palabras de Irene Vallejo, depende de la tecnología. Ella dice, la línea que separa nuestras mentes de Internet se está volviendo cada vez más borrosa. Se ha instalado entre nosotros la impresión de que sabemos todo aquello que podemos lograr gracias a Google, no a los libros. Y pese al avance tecnológico, la inteligencia artificial todavía no ha copado los libros más allá de los casos contados sobre su soporte en la mejoría o en la sustitución de la escritura humana. El Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe, CERLALC, y el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina publicaron apenas el jueves, lo pueden encontrar en la página del CERLALC, un informe que se llama Navegando lo incierto, usos y percepciones de la inteligencia artificial generativa en el sector editorial iberoamericano. Primera investigación de alcance iberoamericano que examine el modo en que esta tecnología está siendo utilizada y percibida por los trabajadores del ecosistema del libro y que busca contribuir al conocimiento, la comprensión y la discusión en torno a una tecnología cuyo impacto real y de largo plazo aún es difícil de prever. Y este informe dice que la inteligencia artificial generativa en el sector editorial es incipiente. Solamente el 50% de los encuestados la ha utilizado alguna vez en su trabajo, pero sin embargo, más del 67% de quienes aún no la utilizan estarían dispuestos a hacerlo. Y el 54% expresó interés en capacitarse en inteligencia artificial. Y este dato revela que hay disposición en explorar sus posibilidades. La principal preocupación del sector es la infracción a los derechos de autor, incluso entre quienes no reciben regalías. Quienes se desempeñan dentro de la ilustración y la traducción son los perfiles más expuestos a los efectos negativos de esta tecnología, porque como sabemos la inteligencia artificial generativa devalúa el trabajo creativo humano y representa una competencia desleal. Y por su parte, quienes se desempeñan en tareas de edición, diseño, prensa o comercialización
la tienden a utilizar con mayor frecuencia como una herramienta de soporte al trabajo creativo. Los libros y las bibliotecas, y con esto termino, dice Irene Vallejo, son frágiles, una condición que se acentúa en el ecosistema cultural mediático contemporáneo, donde su lugar como bien cultural universal, como proclama nuestra ley del libro, no es cómodo por el profundo cambio de paradigmas al que asistimos y al que Carmen también se refirió y desde donde partí para esta introducción. Gracias. Bueno, está planteada la cuestión. El desafío es enorme y al final terminamos en la esencia de todo. El que quiere ser buena persona tiene que poner de su parte. El que quiere ser una persona instruida tiene que poner de su parte. El que quiere hablar bien tiene que poner de su parte. La voluntad del ser humano en la base de todos estos desafíos. Hasta aquí la intervención de nuestros queridos panelistas. Agradecemos ese poder de síntesis que tuvieron para tocarnos esos puntos que nos preocupaban realmente, y esta es la primera de varias tertulias sobre estos temas, porque de verdad que nos va la condición humana en nuestra capacidad de motivar y lograr que sobre todo las nuevas generaciones busquen, lean. No importa ya si es un libro físico o si van a buscar la inteligencia artificial para que le haga una síntesis de la Ilíada, sabemos que nunca va a tener la misma delicia que leer página a página, volver atrás. Como dice Irene Vallejo acá, el nacimiento de la filosofía griega coincidió con la juventud de los libros y no fue por azar. Frente a la comunicación oral, basada en relatos tradicionales, conocidos y fáciles de recordar, la escritura permitió crear un lenguaje complejo que los lectores podían asimilar y meditar con tranquilidad. Además, desarrollar un espíritu crítico es más sencillo para quien tiene un libro entre las manos y puede interrumpir su lectura, releer y pararse a pensar, que para el oyente cautivado por un rapsoda. Tienen ustedes la palabra para preguntas, comentarios, etcétera. Sí, profesor, y luego usted. Sí, por favor, aquí. Bien, gracias Carlos, Edwin y Carmen. Disfruté mucho de esta tertulia. Ciertamente que el pensamiento profundo es imposible de realizar si no se cuenta con el libro. Se dice del pueblo de Israel, el pueblo del libro, biblioteca, Biblos, una ciudad de Fenicia, la Biblia, viene de ahí. Era el pueblo con menos analfabetismo de la antigüedad. Ahí casi todo el mundo sabía leer. Mencionaste el tema de las bibliotecas que eran privadas, pero era que fuera de ahí nadie leía. En los monasterios los libros estaban con cadenas de tan costoso que era y el pensamiento, la lectura estaba circunscrita a esos espacios tan cerrados ahí. Y el miedo a que el conocimiento saliera fuera. Así es. Entonces, es preocupante la situación que estamos observando en la humanidad en la actualidad. Esas estadísticas son contundentes y palpables, Y ¿no? desconsoladoras. Así es. Entonces, estamos invalidándonos el cerebro, estamos amputando facultades que el ser humano desarrollaba en la antigüedad, ahora estamos recurriendo a un facilismo. Ahora, si algo no aparece en Google, no existió. Algo que uno leyó hace tiempo y lo puede, no, si no lo googlearon, no existió en la realidad. Entonces, es un desafío que instituciones como Amantes de la Luz, que tiene una de las bibliotecas más antiguas, esas puntualizaciones que hiciste, muy buenas porque hay un tema con Santo Domingo, pero es como biblioteca pública que tiene esa primacía y la permanencia que ha tenido hasta el día de hoy. Entonces, es un desafío el despertar en los jóvenes porque se está leyendo, sí, pero ¿qué se está leyendo? Fragmentos, no se profundiza, se recurre al facilismo. Hay mucha gente escribiendo, pero ¿cuál es el consumo de libros aquí? ¿Quiénes son los que lo compran? Los mismos. ¿Quiénes estamos aquí hoy? Las mismas caras que nos encontramos en los encuentros regularmente que tocan estos tópicos. Es decir, que a nosotros nos preocupa como educadores también ver esa pérdida que estamos teniendo a nivel de entendimiento, que la gente, porque si se piensa, si no se lee poco, se lee mal, ¿cómo se va a pensar? ¿Y cómo se va a actuar?
Entonces, es una reflexión que nos indica la importancia de que busquemos otros métodos para llegarle a ese público, como los booktubers, estos que están buscando que, y así desarrollamos la moda de que las bibliotecas otra vez vuelvan a ser espacios de interés. Muchas gracias. Sí, usted, por favor. Saludos, buenas tardes a todos, todas, y especialmente a los invitados aquí, la maestra Carmen Pérez y el escritor Edwin Espinal. Bueno, hay un dato que yo quisiera dar aquí, que es referente al primer país que aplicó lo que es la educación con pantalla, que fue Suecia. Lo aplicó a niveles desde primaria, párvulo, todo eso, hasta la secundaria. En el 2023 hicieron una evaluación, una investigación sobre los efectos de esa educación con pantalla y el coeficiente intelectual. Entonces, notaron que el coeficiente intelectual disminuyó en los estudiantes y la falta de atención también, y muchísimos parámetros psicológicos, psicomotrices. Por lo tanto, el libro impreso, volvieron al libro impreso luego, todas las escuelas, a todos los niveles. Por lo tanto, el libro impreso permite un pensamiento profundo, permite un pensamiento crítico, permite reflexionar, permite parar, devolverte, reflexionar, y ese es un parámetro especial que tuvo esa investigación de Suecia como primer país que aplicó esa política. Es importante tener ese dato para que los demás países no cometan los mismos errores. Muchas gracias. Así mismo, gracias a usted. Dice Irene Vallejo acá, y fíjense esto que les voy a leer, porque para mí es de lo más singular que tiene la lectura en el desarrollo humano. Cuando se produce esa complicidad mágica entre el lector y el texto, es un universo el que se está creando. Solo lo sabe el lector, solo lo sabe el texto y el que lo escribió, porque también se habla de que los libros tenían un efecto como de embrujo, porque el que había escrito, aunque ya hubiera muerto hace siglos, estaba pidiéndote tu palabra para expresarse muchísimos años después. Y en el momento en que uno está leyendo, te estás imaginando un mundo. Por eso no tiene el mismo impacto el teatro o el cine o la televisión que la lectura. Después de muerto Gabriel García Márquez, por fin se logró llevar al cine 100 años de soledad. El Gabo siempre se opuso. Y la razón era una, que tiene que ver con esto. Él decía que el coronel Aureliano Buendía debía tener tantos rostros como lectores tuviera la obra. Y una vez que el cine, cualquiera que fuera, le pusiera un rostro, de ahí en adelante, todas las generaciones tendrían el mismo rostro del coronel Aureliano Buendía. Y la capacidad del libro, sea literatura real o sea literatura de ficción, es inconmensurable en la posibilidad de motivar al ser humano a lograr grandes cosas. Y miren ustedes algo que en los historiadores hemos analizado, estudiado desde la perspectiva de la historia, pero Irene nos lo pone aquí en este libro de una manera frontal. Y es el caso de Alejandro Magno, su maestro Aristóteles y su gran paradigma, Aquiles. Aristóteles, un sabio, es su preceptor, le enseña cuanto pudo, pero el gran paradigma de Alejandro, su gran sueño, era Aquiles, un personaje de la Ilíada, un semidios, alguien que no existió en esencia. Y dice Irene, el impulso que movía a Alejandro, la razón de su energía desbordante, capaz de lanzarlo a una expedición de conquista de 25.000 kilómetros, era la sed de fama y la admiración. Creía profundamente en las leyendas de los héroes. Es más, vivía
y competía con ellos. Tenía un vínculo obsesivo con el personaje de Aquiles, el guerrero más poderoso y temido de la mitología griega. Lo había elegido de niño, cuando su maestro Aristóteles le enseñó los poemas homéricos, y soñaba con parecerse a él. Sentía la misma admiración apasionada por él que los chicos de hoy en día por sus ídolos deportivos. Cuentan que Alejandro dormía siempre con un ejemplar de la Ilíada y una daga debajo de la almohada. La imagen nos hace sonreír. Pensamos en el chaval que se queda dormido en el álbum de cromos, con el álbum de cromos abierto en la cama y sueña que gana un campeonato entre los aullidos enfervorizados del público. Solo que Alejandro hizo realidad sus fantasías de éxito más desenfrenadas. El historial de sus conquistas, lograda en solo 8 años, Anatolia, Persia, Egipto, Asia Central, la India, lo catapulta a la cumbre de las hazañas bélicas. En comparación con él, Aquiles, que se dejó la vida en el asedio de una sola ciudad que duró 10 años, parece un vulgar principiante. La realidad superó a la ficción. Las conquistas de Alejandro le deben más a Aquiles que al magisterio de Aristóteles. Y si seguimos esta misma saga y vemos luego a Julio César visitando la tumba de Alejandro y llorando ante la tumba de ese joven, porque había logrado apenas con 30 y pocos años lo que Julio César ya con 54 en el momento en que visita su tumba no había logrado, entonces nos damos cuenta del poder que tiene la fantasía, del poder que tiene la imaginación en los seres humanos. Sapiens de Harari nos dice que Sapiens, el Homo sapiens, triunfó sobre los otros porque tuvo la capacidad de construir relatos ficticios que todos compartían, que todos aprobaban, que todos defendían, y eso les permitía realizar grandes hazañas en mayor cantidad de tiempo. Y eso los hizo sobrevivir. De manera que el ser humano, para ser quien es, para llegar a ser quien ha sido, necesita de esa fantasía que los libros, como nadie, guardan. Porque pocas, volvemos otra vez al ejemplo común del cine y la literatura, pocas obras cinematográficas son capaces de llevar a su medio la capacidad emotiva de la literatura. A mi juicio, en mi experiencia, El nombre de la rosa de Humberto Eco, que en el cine tuvo también, y ya en el mundo de la fantasía, El Señor de los Anillos, y la colección del Hobbit. Pero fuera de ahí, si te has leído grandes obras literarias, no vayas luego a ver la versión cinematográfica porque es desilusionante. No vayas allí. Yo lo tengo como experiencia. El gran libro que me he leído, no quiero ver la obra cinematográfica porque termina decepcionado. Pero, ¿qué hacemos con nuestros jóvenes que, como bien decía Edwin, le preguntas cualquier cosa y no van a abrir un libro? Van a ver el teléfono. Si nunca tuvimos acceso a tal cúmulo de información y de saber. Y nunca estuvo el ser humano tan pobremente preparado para aprovechar eso. Sí, usted quería decir algo. Y luego usted. Muy agradecida de participar en esta tertulia con excelentes intelectuales y humildemente quería que me permitieran leer algo que escribí de un pronto. Los libros han sido compañeros esenciales en mis momentos de soledad extrema. Con ellos he viajado al país y al extranjero. He disfrutado y conocido pueblos imaginarios, castillos encantados y a Macondo. La costumbre de leer, inculcada por mi madre, maestra de lengua española, en mi pueblo, San Francisco de Macorís, fue la base para leer la mayoría de las obras que he leído. Los padres modernos no leen y las futuras generaciones tendrán esa costumbre o no, o tradición. ¿Qué planes futuros tendremos para ellos?
Bueno, sí. Ante incluso con universidades que están planteándose sustituir las pizarras verdes por pantallas digitales, ya comenzó el proceso de involución. Estamos comenzando el camino de Suecia. Ya veremos cuándo nos daremos cuenta de que tenemos que volver de nuevo a la tiza y al borrador. Ok. Bueno, como siempre, para mí es un privilegio escuchar a estas dos personas que tanto admiro y su moderación ha sido también espectacular, así que me siento muy bien. Estoy feliz porque venía mi papá y tenía que recogerlo a las 5 y la boba salió tarde y yo, yes, o sea que puedo estar aquí. Entonces, en primer lugar, porque hay varios puntos, su pregunta de qué hacemos con los niños tiene que partir de qué están haciendo los adultos, qué es lo que dice ella. Por ejemplo, tengo la oportunidad y la alegría de tener una fundación donde abro las puertas a niños y niños para que se conviertan en los escritores y pensadores de mañana. Y cuando una mamá viene donde mí, ¿qué hago con mi hijo? ¿Le gusta leer? No, bueno, comencemos. Esa es la primera pregunta que yo le hago. Él la ve a usted leyendo, aunque sea un periódico, no importa. Entonces, eso es lo primero, o sea, obviamente tenemos que trabajar con los niños porque ahí es donde podemos manejar mejor o sea, sus costumbres y enseñarles, ¿no? Sin embargo, si queremos que los niños lean más, tenemos que dar el ejemplo, porque lo que hacemos se expresa con más fuerza que lo que decimos. Otro punto fundamental es que no es solamente que los jóvenes o que la gente no quiere leer. El problema es que estamos perdiendo la capacidad de concentración por las pantallas. Entonces, yo, por ejemplo, que a mí me sacaban a fuetazo del baño, porque yo no fregaba y estaba con 12 años leyéndome La Casa de los Espíritus, y mi mamá, espiritismo en mi casa, ¡fua! Y me daban correazos, literalmente. Y yo, mami, ¿qué es una novela? Yo te he enseñado a ti a ver novela. Claro, mi mamá no leía literatura, pero sí, siempre la veía leyendo que los remedios naturales, qué sé yo cuánto. O sea, mi papá leía periódico. ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo, que era una come libro, a mí, o sea, yo siempre estoy leyendo, ahora por ejemplo estoy leyendo La Vegetariana, pero no tengo la misma capacidad de concentración que yo tenía hace 20 años. Claro que la edad ha pasado también es un factor, pero la realidad es que yo estoy clarísima de que es por el efecto de las pantallas. De hecho, en mi libro Economía Naranja y Sector Editorial, que lo lancé el año pasado, ahí pude encontrar una investigación donde hay datos específicos de que la capacidad de retención que tenemos cuando leemos en papel y en pantalla no es la misma, punto y se acabó. Entonces, otra cosa, con respecto a la imaginación, espectacular. Claro que necesitamos la imaginación, pero que ya no hay imaginación. Ya todo te lo dan ahí. Ya tú no tienes necesidad de imaginar nada. Está ahí, los colores están ahí, la historia está ahí, el disparate está ahí, o sea, y te lo dicen en 5 minutos. O el mismo tema de, por ejemplo, de ChatGPT, que esto es algo también que me resultó sumamente interesante. Nosotros ahora, nosotros tenemos un club de lectoescritura dentro de un metaverso. Porque esa es una respuesta. ¿Cómo ponemos a los niños a leer? Háganselo divertido, señores. No podemos pretender que los muchachos agarren un libro solamente con letra negra. Bajémonos de esa nube, que eso ya, esa época pasó, porque hay demasiada competencia. Entonces, ¿qué yo hago? Yo entro en un metaverso, cada quien agarra su avatar y en vez de estar tirando tiros, tiramos palabras. ¿Y qué usted leyó? ¿Y qué tal cosa? La cuestión es que nosotros estamos leyendo el libro Las aventuras de Tom Sawyer, recomendado por ellos mismos, porque yo lo dejo elegir, yo no le impongo nada. ¿Qué es lo que vamos a leer? Dígame, democráticamente. Y me sorprendió tanto porque ese libro tiene 150 años, señores, que se escribió. O sea, y yo quiero que tú veas el análisis que hacen esos niños, porque la tarea es, mire, nos leemos 5 capítulos por semana. Tienen que traer 2 palabras nuevas cada uno para integrarlo a su vocabulario y tienen que traer una pregunta reflexiva para que los otros, y no diga que disparate, diga que no. Vamos ¿por qué? Porque el pensamiento crítico efectivamente se adquiere no solamente leyendo, sino también escribiendo, porque el que no sabe escribir no sabe pensar. Y me perdona, hay gente que se ofende con eso. No, es que si usted no sabe coordinar un texto, quiere decir que usted no puede coordinar aquí arriba. Entonces, fundamental que sigamos motivando a los jóvenes, fundamental que pongamos el libro de moda.
Señores, es que los libros no están de moda, ese es el problema. O sea, antes, en los 70, eso también me lo arrojó la investigación para el libro de Economía Naranja, antes, en los 70, tú andas con un libro, era como tú andas con el último iPhone. O sea, mierda, este tipo es, ¿entiendes? Este es el culto. Mira, no, pregúntale a fulano, ese era el popular. Ahora usted está leyendo y usted es un cursi. Exacto, y oigan, entonces, hasta que no pongamos los libros de moda de nuevo y lo hagamos cool, metiéndolo mucho en un metaverso y haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, un libro que yo estoy escribiendo ahora para jóvenes va a tener 3 portadas al mismo tiempo y va a tener 3 finales diferentes. Un libro interactivo, porque ya no podemos llevarle a los chicos, y ni siquiera a los grandes, texto a blanco y negro. Así es, muchas gracias. Ese es el gran desafío. Realmente, junto con la necesidad de la promoción de la lectura, señores, la promoción de la conversación. Correcto. El arte de conversar se ha ido perdiendo y el chisme ha venido ocupando su lugar. El que es fan de leer y de los libros sabe que no había cosa que nos gustara más que terminar un buen libro y dárselo a alguien. Y se lo dábamos rápido para poder hablar sobre el libro. Porque 3 nos leemos un libro y cada uno le hace una interpretación diferente. Y mi verdad, la parte de la verdad que yo saqué, se completa con la parte de la verdad que cada uno de ellos sacó. Porque yo le pongo un punto de vista, pero él me dice, sí, pero yo creo que no fue así. Me parece que no es por ahí, es por aquí. Y caramba, es verdad. Entonces, esa conversación en la que uno aprende del otro y entre todos sabemos más que cualquiera de nosotros juntos, se ha perdido. Ya no hablamos, ya chateamos. Y no hablar entonces de la otra parte del libro, la escritura. Ya el idioma es un sacrilegio lo que hemos hecho con el idioma, con cualquier idioma, ya no es solo con el español, la lengua que decía Víctor Hugo que era para hablar con los dioses, ¿verdad? Con cualquier idioma. Ya es decir, la guerra contra la condición humana es brutal, gracias a lo que nosotros mismos hemos hecho, ¿verdad? Entonces hay que estar atento, hay que estar despierto para salvarse de eso. Sí, usted pedía la palabra. Sí, buenas tardes y muchísimas gracias por permitirme estar aquí. ¿Qué ocurre? Yo, como madre que soy, y ya estoy en decadencia, mis hijos ya se fueron, me quedo en la casa sola. Observo a los niños del barrio, no están haciendo nada, y me senté con uno y le pregunté, ¿sabes leer? Y se queda dudoso. ¿Sabe o no sabe? No, no sabía leer. Entonces yo le dije, lo que vamos a hacer es que tú y yo nos vamos a sentar en el frente todas las tardes y vamos a ir conociendo algunas palabras. ¿Qué yo hice? Le busqué periódico, le busqué revista vieja y las letras que él solía conocer. Entonces la íbamos clasificando y la íbamos guardando. Cuando teníamos un grupo de letras ya juntas, entonces la íbamos sacando e vamos formando, porque todavía yo tengo un grupo de 3 niños que lo estoy alfabetizando y lo estoy motivando a leer libros pequeñitos para que ellos se motiven. Entonces tú lo lees de una manera, tú lo lees de otra y como dice el Señor, a final de semana hacemos un careo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué tú recogiste? Y me siento muy satisfecha porque varios han aprendido a leer haciendo análisis. ¿Qué hemos leído? ¿Qué entendiste? ¿Qué tú puedes anexarle a eso? ¿Qué idea tú puedes darle a tu compañero para que él siga? Ya llevo unos cuantos alfabetizados y vamos a ver si podemos seguir con la obra. Sí. Decía Galeano que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Sí. Usted había pedido la palabra, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, adelante. Saludo. Yo digo para mí que quiero morir análogo. Odio los teléfonos y ando con 2. Pero esta reunión me recuerda el llanto de los merengueros. No dejen morir el merengue. ¿Por qué no revivimos el merengue? ¿Por qué no hacemos que el merengue vuelva a ser lo que era? Y yo le respondí a un charlista que hablaba de eso. Mis nietos
no quieren bailar merengue. Ni saben ni quieren bailar merengue. La vida es como un río. Nunca va a ser igual para los que quedan atrás. Nunca se bebe la misma agua. Entonces el mundo se transforma, obligatoriamente se transforma, ¿eh? Y nuestros bisnietos no van a leer libros, ni se van a escribir libros. De alguna forma se culturizarán, de alguna forma tienen que adquirir los conocimientos para vivir y para deleitarse, pero no va a ser igual. Pero no tiene que ser igual. Podemos mantener la motivación hacia la lectura. Para nosotros está bien. El, Más pequeño que tiene, la más pequeña que tiene 7 años, cuando su madre la llevó a ver un recién nacido, ella tomó un libro y se lo puso debajo del brazo y dijo, ¿dónde tú vas con ese libro? Para leerle una historia a la bebé que llega. Entonces, es en casa que tenemos que seguir motivando la lectura. ¿Por qué lo hacen mis nietos? Porque me ven a mí, ven a sus padres leyendo. Leen periódicos, leen libros viejos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No vamos a estar al mismo nivel que teniendo una tablet, pero podemos motivarlo también en ello. No sé. esa realidad de que los jóvenes no quieren bailar merengue va conectada con el hecho de que no quieran leer libros físicos también. Porque es, como decía el señor, una generación totalmente distinta. Yo estaba aquí esta mañana con mis estudiantes de Derecho de la Propiedad Intelectual, confrontando el conocimiento en Derecho de Autor con las obras de arte en la sala de la exposición. Y estábamos hablando de una fotografía, el derecho de reproducción, la tenencia del negativo de la foto como presunción de cesión del derecho de reproducción. Y hubo uno de ellos que me dijo, profe, ¿qué es o qué era un rollo? Un negativo. Porque no sabía, porque nacieron después de 2000. Son jóvenes que nacieron en el 2004, 2006, 2007. Nunca han visto una cámara análoga. No saben lo que es un negativo, no saben lo que es un rollo. Y así pasará en algún momento qué es un libro, o sea, qué era un libro físico, o sea, no lo van a saber. En algún momento del siglo XXI no van a saber qué es un libro. Sí, fíjese, yo creo, el problema con esto está, nosotros no podemos evitar el avance, no podemos detenerlo, nosotros no podemos estar en contra de la tecnología y decir, tenemos que continuar con el libro físico. Yo soy editora y he sido lectora desde muy joven porque mi generación leía. Mi generación leía, intercambiaba libros y cuando no teníamos con qué comprar un libro, nosotros simplemente alquilábamos los libros. Yo llegué a alquilar libros para leer. Entonces, fíjense ustedes, pero no nos podemos detener en el pasado, porque tenemos que construir un presente por obligación. Y este presente nos está enfrentando a la tecnología. Obviamente, con todo lo que, como le dije ahorita, tenemos unos problemas de desafío fuertes, porque ¿quiénes tienen acceso a la tecnología en este momento? Solamente una élite o una clase privilegiada, porque por muchos celulares que ustedes vean por ahí, eso no nos da el soporte necesariamente de un libro, nos está dando textos fragmentados. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Lo que se está leyendo. Lo que ellos leen son textos fragmentados, chismes de farándula, eso es lo que están leyendo. Pero verdaderamente un libro no lo están leyendo. Pero tampoco nosotros podemos aferrarnos al papel. Porque tampoco la Edad Media no se aferró a la tablilla, ni se aferró al humo. Llegó al papel. Nosotros tenemos también que dar el salto. Ahora mismo, por nuestras limitaciones que tenemos del acceso al conocimiento, no todo el mundo tiene una plataforma, no todo el mundo está preparado para lo digital. Ustedes saben que en este momento hasta tenemos muchos profesores
incluso universitarios que se han ido del aula porque no manejan tecnología. O sea que estamos viviendo un momento que es bastante complejo, pero que también nos obliga a comprender el presente. Ahora mismo estamos de una manera híbrida, con el papel, la tablet y eso. Yo no creo que tengamos que denegar del celular, ni tengamos que denegar de la tablet, ni nada de eso. Ni siquiera de las pantallas digitales, ni nada de eso. Lo importante es que poder establecer espacios donde se pueda reflexionar y donde el material que te llegue no te llegue fragmentado. Cuando yo cojo esa tabla y cojo un libro en PDF, señores, yo no lo estoy leyendo fragmentado, yo lo estoy leyendo completo. Ahora, yo no estoy cogiendo un mail que me mandó un amigo con 3 líneas de un libro. Estoy cogiendo un libro completo. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que irnos adaptando obligatoriamente al uso de la tecnología, porque la verdad es que como te decía esa niña que no conocía el rollo, tampoco en el futuro van a conocer lo que es un libro de papel. Es una reliquia. Como tú vas ahora a una biblioteca muy antigua a ver si ves un rollo de papiro, ¿verdad? Y a ver una tablilla ya que son reliquias de museos, y no cualquier museo. Entonces, eso mismo va a ser el libro, una pieza de museo en su momento, pero todavía no. Yo creo que nos quedan muchos años, sobre todo a estos países pobres o países en desarrollo, para nosotros poder llegar a un uso pleno de la tecnología. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo aplicamos esa tecnología? Es la aplicación el problema, no es la tecnología, es la aplicación. Y en este momento el acceso a esa aplicación y el conocimiento que se requiere, porque tú requieres un profesor que maneje también todo eso. Pero si el profesor no lo maneja, ¿cómo tú pretendes que el estudiante lo maneje? Si en universidades privadas y universidades que entendemos tienen muchos recursos tecnológicos, señores, se lo estoy diciendo, hay profesores que se están yendo del aula simplemente porque no manejan la tecnología y porque ya le está obligando a que manden un paper o a que manden una tarea por internet o que manden tal cosa. Y tenemos que adecuarnos. Y ¿saben por qué? Si nosotros no nos adecuamos a esta situación del presente, estamos cometiendo uno de los peores errores del mundo. Y es que si no construimos el presente, no vamos a tener futuro. Porque el futuro se construye a partir de las experiencias vividas y conocimiento de un presente. Entonces, de verdad, ahora mismo yo entiendo que estamos en un momento híbrido, donde manejamos papel, donde manejamos tecnología, pero tenemos que ir dando el salto. Ahora, la brecha digital, señores, es muy grande y nos va a seguir amenazando. Pero tenemos que ir adecuándonos, porque si no el futuro nos va a sorprender con la cabeza llena de nada. Ahora, ya le digo, es un asunto de cómo aplicamos esa tecnología. Si usted tiene un niño y usted le deja un celular para que el muchachito no grite, ya usted está dañando el futuro. Entonces, es aplicación de la tecnología. Yo manejo una tablet, ya le digo, cualquiera maneja una tablet, todo el mundo tiene tablet, todo el mundo entre comillas. El que tiene acceso a la tecnología la sabe manejar y tiene con qué comprarla. Y en su casa tiene un internet. Lo que ya también, es lo que le decía ahorita, nos va comprometiendo con un problema económico, un problema de acceso al conocimiento. Porque ya tú no te vas a meter 2 horas, 3 horas, no es tan fácil meterse en una biblioteca de papel 3 horas o 4 horas. Porque la vida va rápido también y tenemos que entender ese aceleramiento. Hay que entenderlo y hay que comprenderlo y tratar de poder nosotros adecuarnos a eso. Ahora, ¿cómo nos adecuamos? Nunca le den un trabajo a un muchacho cuando sea un solo capítulo de un libro. El libro se tiene que leer entero. No por pedacitos. Nunca le hagan una fotocopia o cualquier cosita bajada por un internet. Nunca hagan investigaciones basadas en Wikipedia. No se metan en eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el profesor? Enseñar eso.
enseñar eso y no permitirlo. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? No permitírselo al profesor tampoco. Porque hay un problema con los profesores, señores. Los profesores también están inmersos en el celular y también están en una actitud, con respeto a lo que son profesores de verdad, pero también están muchas veces en una actitud muy light, donde salgo del paso muy pronto. Entonces también, señores, es un momento de reflexión, es un momento de estar haciendo tertulia en los centros culturales constantes sobre la importancia de una lectura completa, de una lectura reflexiva, de una lectura donde tú puedas enfrentar a las personas, desarrollar su intelecto. Yo sigo siendo amante del libro, su olor, su toque, manosear un libro, señores, eso es lo más hermoso del mundo, sentirlo cerca, ponerlo en la mesita de noche, eso es una maravilla. Pero señores, ¿qué hacemos si ya hay otras maneras de acceder a ese conocimiento? Ahora ya le digo, no acceder al conocimiento que nos están bombardeando por las redes. Ese no. Eso de comodidad, ahí está el problema. La comodidad nos lleva a un mundo muy light. La comodidad nos lleva a perder el pensamiento reflexivo, a no tener profundidad. Entonces mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una sociedad de ignorantes, una sociedad que será manipulada por estratos de poder muy limitados. Y lo que eran antes los ilustrados, mañana habrán unos cuantos ilustrados comerciantes y nosotros todos seremos, ya yo no voy a estar, borregos. Sí, usted quería la última intervención. Ya, disculpe, sí. Sobre la brecha digital que hay, existe mucho en los países latinoamericanos, pero ya en los países europeos y en los países asiáticos ha disminuido bastante la brecha digital. Yo leí un libro estoy leyendo un libro que se llama ¿Qué está haciendo el Internet con nuestra mente?, de Nicholas Carr, y en ese libro, todavía no lo he terminado, yo podría decir que de lo que he leído, el coeficiente intelectual del futuro es la atención. O sea, si una persona tiene la capacidad de atender de manera concisa y precisa algo y prestar atención y asombrarse principalmente con lo que está leyendo, el asombro es el principio de toda la filosofía. Creo que esa parte de asombrar a los estudiantes con cosas escritas en libros, en textos, es importante, porque el asombro es la madre de la filosofía. Tenemos que asombrar. Yo tengo un sobrinito y cada vez que él tira una pelota le digo, ¿por qué la pelota rebota? Él me dice, no, porque tiene un material. No, porque rebota. ¿Qué es lo que le hace rebotar? Entonces yo le cuestiono las cosas que él hace para hacerlo como analítico, para que le analice la situación, para que tenga un pensamiento profundo, un pensamiento crítico de la vida, que no es la comodidad del celular. Al celular a los niños se les puede dar, pero limitándole tiempo. Si tú tienes un niño yo tengo ese sobrino mío que tiene 8 años, yo le limito un tiempo de 15 minutos. Limítenle el tiempo a los niños con el celular y propónganle libros Yo tengo libros análogos y libros digitales. Le propongo libros análogos y le digo, cuando termine ese libro, te voy a hacer preguntas sobre el libro. Si contestas bien, te voy a dar un helado. Entonces, así sucesivamente le voy construyendo en él una capacidad de análisis, una capacidad de lectura, una capacidad de concentración, que es lo que está faltando, porque en investigaciones que se han hecho sobre la psicopatología que van a ver en el futuro, dicen que va a aumentar más de un 50% el síndrome de autismo, y que va a aumentar en más de un 60% la hiperactividad en el 2030. Estamos cerca de eso, en el 2030. Entonces, eso no lo digo yo, eso lo dijo el doctor Héctor Guerrero Heredia, citando a otros doctores con otras investigaciones que dicen que van. Entonces, eso va a disminuir la capacidad, aunque los neurodivergentes son personas que son, si llegan
a descubrir en qué son buenos. Son personas que son bastante buenas. Por ejemplo, Elon Musk es neurodivergente, es autista, pero ha logrado, ¿qué ha logrado? Un imperio. ¿Por qué? Porque fue bueno en matemáticas. Lo concentraron ahí, se hizo programador y lee. Entonces, eso es. Esa es mi participación. Otra cosa es que China, la inteligencia artificial, ese diálogo que tenemos aquí de este lado del mundo, en Latinoamérica, ya ellos pasaron ese diálogo de que si la vamos a integrar a la escuela y qué es lo que vamos a hacer con los profesores. Ya ellos pasaron eso y dijeron sí la vamos a integrar a la escuela y sí se la vamos a dar a los estudiantes. Pero mira de qué modo. No es un modo pasivo como nosotros que hacemos preguntas de algunos libros que nos ponen los profesores en la universidad para que la inteligencia artificial generativa nos haga un texto sobre eso. No. Es una integración a que ellos lean libros. Desde esos libros, de esa perspectiva que ellos tienen, después que leyeron el libro, le preguntan a la inteligencia artificial y construyan junto con la inteligencia artificial ensayos. No es usar la inteligencia artificial para solamente coger de ahí sin haber ni siquiera pensado lo que la inteligencia artificial está produciendo. Entonces, es muy diferente a lo que nosotros estamos haciendo. Otro caso es un ejemplo que estoy viendo también en Pucamaima, que cuando yo voy a la biblioteca de Pucamaima, yo saco copias de algunos libros. Yo tengo un libro, yo estoy sacándole copia a un libro que se llama Historia del Pensamiento Económico de Schumpeter. Es un libro que todos los economistas tienen que leer. Yo tengo una ficción muy fuerte con la economía. Me gusta la economía, estudio la economía por mi cuenta de forma autodidacta. Y yo voy y saco copias. El joven que está ahí me dice a mí, qué raro es ver un muchacho trayendo un libro aquí para sacarle copia, porque no se está usando sacarle copia en los libros. Ellos lo que hacen es que le mandan un PDF a él y le dicen, imprímeme eso, que cuando yo llegue, yo te doy dinero. Él imprime PDF, él no saca copia. Entonces, es así. Y otra cosa que estoy viendo en la biblioteca de la Pucamaima es muy pocos estudiantes leyendo. Y creo que la consecuencia de todo eso, la base de la causa de todo eso, es 2 profesores que le están dando los PDFs y los libros digitales. No le están diciendo, vayan a la biblioteca a buscar estas bibliografías. Así es. Eso es. Bueno, nosotros acabamos, a propósito de la biblioteca de Pucamaima, nosotros acabamos de inaugurar el pasado 15 de mayo un espacio que se llama, dentro de un proyecto que tenemos en la Mediateca del Centro León, que se llama Mediateca Itinerante. Acabamos de inaugurar un plan piloto en la biblioteca de la Pucamaima, con unas 270 obras, fondos bibliográficos de aquí, de nuestra mediateca. Y la idea es sacar la Mediateca del Centro León y ponerla al alcance de instituciones culturales, de instituciones académicas, para que los fondos que tenemos acá puedan estar más cerca de los que pueden sacarle mayor provecho, porque a veces es difícil lograr que los jóvenes vengan y puedan aprovechar las capacidades que tenemos aquí en la mediateca, que son gratuitas. Y entonces hemos creado ese proyecto, por idea de doña María Amalia, de colocar en las instituciones académicas fondos bibliográficos que tengan que ver con las materias que se estudian en esas universidades. Y ya inauguramos el primero allí en Pucamaima, y la idea es esa, es que ellos vean en ese espacio que hay allí no solamente un lugar donde hay un fondo bibliográfico determinado, reducido por supuesto, sino una puerta por donde pueden acceder a los fondos y colecciones del Centro León sin necesidad de venir acá. Y bueno, pues organizar clases. Aquí se dan muchas clases utilizando la bibliografía y las otras colecciones que tenemos bajo la metodología para la integración de las artes, una tesis doctoral de doña María Amalia. Por ejemplo, una clase sobre el carnaval dominicano se da aquí, la doctora Elvia Ojeda la da acá, y además de la bibliografía sobre el carnaval dominicano, de la colección etnográfica, traemos las caretas, traemos los trajes de los carnavales de La Vega, del carnaval de Santiago, y además
por la vía de la relación que tenemos con esos creadores, con esos gestores culturales, muchas veces invitamos a uno de esos promotores a que converse con los estudiantes, con lo cual la clase gana mucho más, y esto que decíamos de buscar códigos para comunicarnos con las nuevas generaciones, eso depende de nosotros. Yo agradezco la presencia de ustedes esta tarde, agradezco a Edwin, agradezco a nuestra queridísima Carmen Pérez Valerio haber estado con nosotros compartiendo este rato, y creo que nos queda en el aire flotando aquella idea de la Madre Teresa de Calcuta, cuando dos padres muy preocupados llegaron a pedirle consejo porque sus hijos no los escuchaban. Y ella le dijo muy tranquilamente, si tus hijos no te escuchan, no te preocupes, te observan todo el tiempo. Exactamente. De manera que el reto para nosotros será volver a traer a Descartes a la época contemporánea, para, como tú decías, que la gente sepa si es humano o no por su capacidad de pensar. Pienso, luego existo. Si no pienso, no existo. Opinamos sin pensar. Pero no nos vayamos de aquí con una actitud un poco desilusionada de las cosas. Señores, este es un tiempo maravilloso para acceder al conocimiento, porque tenemos muchos recursos a nuestro favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar esos recursos, aprovechar todo lo que tenemos para poder motivar y continuar. Nosotros no debemos desilusionarnos, por el contrario, lo que debemos es cambiar el modo como hacemos las cosas. Pero definitivamente estamos en el mejor momento para nosotros crear un presente bastante elevado en cuanto a conocimiento, en cuanto a acceso al conocimiento, porque tenemos los recursos, tenemos instituciones como el Centro León, como Amante de la Luz, como las bibliotecas de nuestras universidades, tenemos tantos recursos, tenemos las editoriales, señores, o sea, tenemos tantos recursos a nuestro favor. A veces no tenemos el libro físico en la casa, en algunos casos deberíamos tenerlos todos, pero no siempre. Pero tal vez tenemos un PDF. Ya ustedes ya también podemos acceder no solamente al libro que está en un anaquel, podemos también bajar nuestros libros completos en PDF. Entonces no nos podemos negar a ese cambio de la realidad. Lo que tenemos que es aprovechar eso a nuestro favor. Y señores, la construcción del presente es lo que asegura el futuro. Si no construimos adecuadamente el presente, se nos cae el futuro. Así es que no caminemos a hacer menos en el futuro, sino a hacer mucho más, a saber más y tener mayor conciencia de lo que somos como seres humanos y de lo que perseguimos como sociedad. Así mismo, tenemos una excelente oportunidad, aprovechémosla. Buenas tardes y bendiciones a todos.